Imperio Galáctico, un podcast conducido por entusiastas de Star Wars. Bienvenidos a Imperio Galáctico Podcast, un podcast de entusiastas de Star Wars, episodio 188. Mi nombre es Cosner y les agradezco una vez más que nos estén acompañando para otra emisión de este podcast, con un pequeño disclaimer, ya que en esta ocasión, si se pueden dar cuenta y lo están viendo en video, de que este es un formato distinto a lo que generalmente hacemos dentro del podcast, porque mis compañeros ya se encuentran en este momento ocupados en vacaciones o ya se fueron de viaje, todo listo para celebrar las fiestas decembrinas de 2025, posiblemente el Día de la Vida, evidentemente. Y se me ocurrió aprovechar esta oportunidad donde ellos no iban a estar para justamente hacer un episodio distinto, más a manera de cápsula, va a ser muy breve, espero yo, para hablarles justamente de un tema que mis compañeros generalmente no quisieran hablar porque ellos o no son tan gustosos de los videojuegos que yo, o los que sí les gustan los videojuegos no les gustan los videojuegos tan viejos como a mí. Así que les quiero platicar en esta ocasión de algo muy importante dentro del universo de Star Wars, que fueron los juegos de Atari 2600. Antes que nada, también aclarar qué rayos es el Atari 2600. Pues miren, mucho antes de los Jedi Fallen Order y de todos estos juegos de Xbox 360 que ya lleva más de 20 años. No, mucho antes de todo eso, mucho antes de Nintendo. En los años 70, justamente cuando inicia Star Wars, había una consola de videojuegos muy popular que podrían incluso muchos considerar que fue la primera consola de videojuegos casera. Antes de esto, habían algunas opciones. Y es que justamente Atari 2600 sale al mercado en 1977, se mantuvo viva hasta 1992, que si son bastantes veteranos como yo, sabrán que para ese entonces ya existía Nintendo, así que era un milagro que siguiera vendiéndose esa consola de Atari. Y pues bueno, básicamente fue de las primeras consolas caseras, podías jugar en tu casa, podías comprar videojuegos en formato de cartuchos que podías intercambiar. Y lo curioso de todo esto es que solamente tenía 128 bytes de memoria RAM. Para ponerlo un poco en perspectiva, básicamente una calculadora moderna, de las más simples, tiene miles de veces más memoria que lo que tenía esa consola en ese tiempo. Y aún así lograron sacar hasta 5 videojuegos distintos de Star Wars. Bueno, en realidad nada más 4. Ahorita hablamos de eso. Pero empezamos por el primero. The Empire Strikes Back, o El Imperio Contraataca, sale en 1982. Se vuelve oficialmente el primer videojuego de Star Wars en una consola casera. Y pues claro, evidentemente estaba basado en El Imperio Contraataca, que fue la última película que para entonces había salido de Star Wars. Estábamos a todavía un año de que saliera el episodio 3. Así que pues bueno, ¿qué podían hacer con eso? Y con las pequeñas capacidades del Atari, pues básicamente hicieron un side-scroller. Es decir, un juego de pantalla que se va moviendo de izquierda a derecha. Jugabas realmente en la batalla de Hoth. La perspectiva, como dije, es una perspectiva lateral. Tú controlabas un Snow Speeder. Algunos dicen que manejabas al mismísimo Luke Skywalker. No hay manera de saberlo, eran píxeles. Y de lo que consiste el juego es simplemente ir de izquierda a derecha de la pantalla, disparando a los AT-ATs vaya, eran gráficos muy abstractos. Era simplemente un montón de píxeles disparándole a otros píxeles. Y era juntar puntos. Realmente no había una historia, no podías como acabar el juego, simplemente era ver cuántos puntos podías generar destruyendo a los enemigos. Hasta antes de que ellos te destruyeran a ti, podías disparar un número de 40 veces para destruir a cada uno de estos enemigos, o aprovechar que tenían un pequeño píxel que parpadeaba para, si lograbas disparar directamente ahí, los eliminabas más rápido y generaban más puntos. Eso era todo el juego. Básicamente demostró la importancia de que sí podías llevar juegos de Star Wars, incluso con tecnología limitada, a una consola casera. Jedi Arena, o Arena Jedi, de 1983 oh por Dios, miren, para quien no sabe realmente qué pasó con Atari, y esta es la primera vez que escucha de ello, deben de saber que por algo Nintendo sigue existiendo, y Atari quedó como una marca ajena que ya no tiene consolas caseras, cuando antes era el rey, mucho más grande que Nintendo en su momento. Así que esto es un claro ejemplo de por qué básicamente murió la empresa, ¿no?, de videojuegos. Jedi Arena es un juego de sables, no hay personajes reconocibles. En algunos lados te dirán que son Vader y Luke Skywalker, pero vamos, eso ni siquiera se sobreentiende. En el comercial nada más se ve a alguien vestido de negro y alguien vestido de blanco. Podrías decir que es un Sith y un Jedi, pero no tiene sentido. Y simplemente es difícil de explicar el juego.
Imaginen Pong, pero en lugar de jugar de izquierda a derecha, es de arriba abajo. Es un juego multiplayer, no se puede realmente como jugar solo, no vale la pena intentarlo jugar solo. Y en lo que consistía es que tú tenías un campo de fuerza en tu área y se supone que tú eres un personaje apuntando su sable láser hacia la dirección en donde hay una de estas bolas de entrenamiento, o eso es lo que parece ser, como la que vimos en episodio 4 con Luke Skywalker, que va lanzando rayos. El concepto es que con tu sable láser vas impulsando la pelota a manera que lance sus rayos hacia el escudo del enemigo y poco a poco vaya degradándolo, es decir, quitándole píxeles, y puedas atravesar y golpear al enemigo y de esa manera anotar un punto o vamos juntando el score. Es muy abstracto, no se entiende. Siempre ha habido muchas quejas al respecto de que no es fácil de jugar, no se sabe por qué la bola a veces toma como conciencia propia y hace movimientos muy extraños. Así que esto fue simplemente inventarse un juego, ponerle encima la etiqueta de Star Wars y decir, ahí tienen un juego nuevo con la franquicia. Hubo muchos de estos casos en lo general, no solamente con Star Wars dentro de Atari, así que explica mucho de la calidad de los juegos que se venían en ese entonces y últimamente por qué terminó de quebrar Atari como consola primaria. Star Wars Arcade Game de 1983 era un intento básicamente mejor que el pasado que acabamos de mencionar, pero en esta misma línea de vamos a aprovechar que tenemos la franquicia de Star Wars y saquemos algún producto. Pequeño contexto, Star Wars ya existía en videojuegos, pero eran en juegos de Arcadia, es decir, estas máquinas grandes en zonas que tú tenías que ir, poner tus monedas y jugar. Y uno de los más populares de Star Wars precisamente era el Star Wars Arcade Game. Consiste en básicamente la versión portable o la versión casera de este mismo juego, con gráficos evidentemente muy reducidos para que lo puedas jugar en un Atari. Y es simplemente la escena del episodio 4, donde tú vas en un X-Wing y debes de lograr destruir la Estrella de la Muerte. No sé cómo decirlo, es un poco más ambicioso que el juego anterior. Definitivamente se sentía algo de jugabilidad o era más fácil de entender de manera intuitiva. Interpretando, era mucho de imaginación jugar Atari, así que ver píxeles y que algo te dijeran esos píxeles ya era un logro. Este juego lo logra mejor, por lo menos puedes intuir que es un obstáculo y a qué le tienes que disparar, pero intentar trasladar un juego más complejo y con mejores gráficos de la Arcadia al Atari nunca resultó generalmente en algo bueno. Si no, vean la versión de Pac-Man de la consola a la, a la Arcadia, definitivamente hay un enorme salto. Así que fue algo parecido. Se vendió bien, al menos suficiente para que siguieran considerando hacer juegos para la consola. Y aunque gráficamente era muy limitado, pues la fantasía estaba ahí, ¿no? Los niños de la época, pues básicamente para muchos fue el primer contacto jugable de Star Wars. Death Star Battle, o básicamente el juego de 1983 que te permitía a ti mismo destruir la Estrella de la Muerte. Ya había salido para entonces, evidentemente, la tercera película de Star Wars, así que pues todavía estaba muy en boga qué hacer con eso. Y oye, destruir una segunda Estrella de la Muerte por ti mismo en tu casa, ¿por qué no? Básicamente se divide en dos escenas, lo cual es algo muy curioso porque como pudimos haber visto en los ejemplos pasados, generalmente era una sola escena de una película la que se representaba. Aquí sigue siendo lo mismo, pero es muy curioso que puede considerarse que hay dos niveles. Lo explicaré fácilmente. Imaginen Asteroids, el juego de asteroides, en donde tú manejas una nave, en este caso utilizas la Millennium Falcon, o así como se alcance a ver, y tú solamente puedes volar en la mitad de la pantalla hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la parte superior de la pantalla estás viendo una representación de la Death Star, de la segunda Death Star, y eso que en medio te separa de ella, que a primera vista parece una pista de baile de los años 70, es generalmente considerado un campo de fuerza. En este campo de fuerza hay de repente huecos o hoyos que se pueden ir abriendo. Tú tienes que aprovechar e intentar volar a través de uno de ellos para pasar a la Estrella de la Muerte. Y mientras tanto tienes que esquivar algunos TIE Fighters que intentan atacarte. Y no
puedes hacer nada más que pasar al otro lado. Una vez que pasas al otro lado, ahí viene esa segunda escena, en donde ya ves la Death Star en un tamaño más general, y así como asteroides tienes que intentar dispararle e ir borrando píxel por píxel de la Death Star hasta llegar al centro, lo cual hará que se destruya por completo. Mientras tanto, hay TIE Fighters volando a tu alrededor que intentarán destruirte, y la Death Star lanza su Death Ray, básicamente una línea de píxeles color verde que te destruye al contacto. Eso consistía. Una vez que alcanzabas la Estrella de la Muerte y la destruías, había una animación muy clásico de Atari, donde las explosiones valían la pena y había un montón de sonidos muy extraños. Recuerden que tampoco era el mejor sonido el que llevaba Atari, así que tenías que hacerte la idea. Y una vez destruido, listo, se repetía el juego. Por lo menos daba un poco más de dinamismo, aprovechaba mejor la escena de Star Wars de la película que estaba en el momento. Y pues bueno, bonito vivir el clímax de una nueva esperanza versión Atari. Aunque bueno, esto era más como el regreso de Jedi. Pero ustedes entienden. Y por último, Ewok Adventure. Este juego técnicamente no tiene fecha de estreno porque no estrenó. Me explico, este juego fue cancelado, es decir, ya se había diseñado, ya lo tenían hecho, ya prácticamente concluido y nada más faltaba que saliera a la venta en cartuchos, pero pues deciden cancelarlo y nunca salió oficialmente a la venta, pero dado que el juego ya existía, pues simplemente se filtró a través del internet con los años para que todo el mundo pudiera jugarlo. Así que me parece muy irónico que el juego cancelado de Atari de Star Wars sea el que más me gusta. Me explico, básicamente puedes entender qué está pasando en pantalla, así sean las mismas texturas y los mismos gráficos, aquí puedes ver claramente que tú controlas un Ewok, utilizas un glider para deslizarte a través del bosque, y claramente está inspirado en la última escena de la que en este tiempo era la tercera y final película de Star Wars. En lo que consiste básicamente es que tienes una flecha dentro de la pantalla que te va indicando hacia dónde tienes que dirigirte con el objetivo. Tú vas volando en un glider y puedes controlarlo de manera muy curiosa, darle altitud y latitud. Es decir, se manejaba como si fuera un simulador de vuelo. Y con esto la idea es que podías ir esquivando a los AT-ATs o incluso los Stormtroopers que se iban acercando en el mapa, que te van disparando. Tú tienes que ir en dirección a donde te va indicando el mapa porque debes de llegar a donde está el generador del escudo, justamente de la Estrella de la Muerte, que no aparece en pantalla, pero la idea es que vas a destruirlo. Podías simplemente ir pilotando y soltando rocas que se pueden interpretar como rocas porque era como disparar un píxel hacia otros. De esta manera te ibas defendiendo de los enemigos. Si ellos te atacaban, perdías tu glider y te volvías este pequeño Ewok que puede ir caminando por la pantalla para ir a conseguir otro glider, o incluso podías secuestrar los AT-ATs por un momento muy específico. Y de esta forma tenías como incluso más poder de fuego, podías ir avanzando con esto. El caso es que tenías que llegar a tu objetivo, destruías el generador del escudo y con eso terminabas la partida. Es un juego mucho más ambicioso de lo que habíamos visto con los anteriores. Atari siempre estaba enamorado con los juegos espaciales porque era muy fácil representar en un fondo negro apenas unos píxeles y decir que es sobre el espacio. Pero aquí es completamente un contexto distinto, se aprovecha muy bien los gráficos, puedes entender qué estás viendo en pantalla. Así que es una lástima que fuera un juego cancelado. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este formato un poquito distinto para el podcast. Déjenos en los comentarios si les agradó y sobre todo cómo creen que podremos mejorar esta clase de episodios de estas semanas en las que no tenemos la oportunidad de hacer transmisiones en vivo como normalmente lo hacemos. Si les parecería bien hacer estas pequeñas cápsulas a manera de episodios. Cualquier comentario es bienvenido, así que por favor, gracias como siempre por acompañarnos una semana más. No olviden dejar su like, su comentario y calificarnos, ya sea que nos estén viendo en el canal de Geekly Network en YouTube o escuchando directamente en su plataforma de podcast favorita. Les deseamos felices fiestas y un muy feliz día de la vida si ustedes son Wookiees por ahí escuchándonos. Coman, beban con responsabilidad y disfruten este cierre de año. Nosotros nos estaremos escuchando y viendo en el 2026 con todo lo que nos espera del universo de Star Wars. Hasta entonces, y larga vida al Imperio. Chao. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Cosner. Oh, yeah.